Bienvenidos sean a un nuevo Lugares y Personajes. El día de hoy, al menos desde que estoy yo, es la primera vez que salimos de nuestra jurisdicción informativa y entramos al municipio de Cajicá, aunque también hemos entrado en otros ámbitos, pero en este caso estamos en la cumbre precisamente porque llegamos a conocer a un personaje interesantísimo del mundo del deporte que es Alejandro Rivas. Él es triatleta, campeón mundial en diferentes ámbitos, en diferentes países. Actualmente, o al menos este año, compitió en Brasil, también en Marruecos, desierto del Sahara por ahí, y pues nos va a enseñar precisamente en qué consiste a grandes rasgos el mundo del triatlón y pues este hermoso deporte y representación que cada vez trae logros y logros a nuestro país y a nuestra región. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, hombre? Bien, muchas gracias. Está muy hermoso este lugar, la cumbre, que me trae un poco entrando, pero ¿qué te recuerda la cumbre? Iniciemos así. La cumbre es mi casa de entreno. Acá es donde siempre he venido a entrenar durante muchos años. Bueno, hombre, tienes un recorrido tan particular en el mundo del deporte, tan gigante, que pues a duras penas hice un resumen breve, pero has hecho muchísimas cosas, pero siempre nos situamos cronológicamente. ¿En qué edad, en qué año, en qué recuerdo se desbloquea esa idea de querer ser triatleta? Ok, todo empezó a los 23 años, 23, 24 años, donde empezó, digamos, mi pasión por el atletismo. Yo soy profesional en cultura física y deporte, y ahí en una materia de deportes de resistencia empecé a correr, me gustó bastante, y desde ahí empiezo como tal a correr, y a los 2-3 meses empiezo a entrenar triatlón. De ahí nace, digamos, como tal mi pasión, y empiezo a prepararme directamente a pasos gigantes, a competencias grandes. Ahí paso, digamos, entrené 18 meses para mi primer Ironman, el Ironman de Cozumel. El Ironman consiste en nadar en México. Nadar 3.8 kilómetros mar abiertos, 180 kilómetros en bicicleta y correr una maratón, 42 kilómetros. Me acabas de mencionar un montón de cosas que cada una por separado no sé si las haría un humano normal, pero yo me emocioné demasiado y pues acabo de llegar, vamos y nos sentamos y seguimos hablando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, nos tocó sentarnos porque hasta ahora vamos iniciando, se supone, yo le dije que cronológicamente, y ya estamos hablando de temas de resistencia, temas deportivos, y en otro país, que bueno, digamos que México tal vez en altura y en latitud es similar a Colombia, pero nos vamos a ir para más extremos cada vez. ¿Cómo así que, aunque los otros son mucho más números, me impresiona, cómo así que 4 kilómetros nadando mar abierto? Sí, la distancia del Ironman es chévere, o sea, no se nada tanto, no es tanta distancia, son 180 kilómetros en bici, crono individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va en lote, cada atleta va en bici de contrarreloj y se baja uno a correr una maratón, 42.2 kilómetros. Eso es importante mencionarlo, por más interesante o raro que parezca, pues es mucho más fácil ir en cicla en grupo porque le corta el aire, solo es mucho más difícil. No, total, el esfuerzo es 100 sobre 100, el 100% de cada persona. ¿Y cómo es? Pasemos a hablar de cada una de las disciplinas dentro del triatlón. En primer lugar, quiero hablar del ciclismo. ¿Cómo es el ciclismo? ¿Es ruta, es montaña, es recta, es...? Depende del circuito, digamos, Cozumel es un circuito plano, es un circuito bastante plano. También está en Lanzarote, que es el circuito Ironman que tiene mayor desnivel. En los 180 se acumulan 3.600 metros de desnivel positivo. Pero siempre cicla de pista, nunca hay todoterreno, por ejemplo. No, siempre en contrarreloj o en bici de ruta. Ok, interesante. Pasamos entonces a natación. El tema obviamente va a variar dependiendo del país, y curiosamente usted es un hombre que conoce demasiados países y que ha competido en demasiados países. Iniciamos en Cozumel. ¿Cómo es el mar de Cozumel? El mar de Cozumel es muy bonito, es similar al de San Andrés. Es una nadada demasiado rápida, bonita, tranquila, con el oleaje a favor, entonces hace que los 4 kilómetros sean bastante rápidos. Ok, interesante. El Ironman, el hombre de hierro, el primero. Pero yo quiero que retrocedamos un poco, cronológicamente. Por ahí hay una acompañante detrás de cámaras, es la mamita, ¿cierto? Sí. Por supuesto que está ahí siempre apoyando, y ella decía, desde los 8 años inició todo. Usted me comentaba algo de resistencia, atletismo, pero ¿en qué momento dice, yo voy pero a lo duro?
Yo creo que siempre mi mamá me ha inculcado el deporte, mi papá también fue muy buen deportista, corrió en Kelme de España, corrió las 3 vueltas grandes del ciclismo en la época grande del ciclismo colombiano, el 85 al 90, entonces siempre he tenido como, por el lado de mi mamá la disciplina y por el lado de mi papá un poco, digamos como tal, esas capacidades físicas para tener tolerancia al dolor en el ciclismo. Normalmente y tristemente, al menos en Colombia, no últimamente, bueno, ya dije muchas mentes hoy, no últimamente porque ha mejorado el tema del ciclismo, el apoyo y todo, pero antes se veía el deporte como que una salida difícil y a veces poco apoyada, más que nada por miedo de los padres. ¿Cómo vivió usted esa situación? Pues digamos, yo nunca he vivido el deporte, digamos como tal. El deporte para mí ha sido un hobby que, más que un hobby, algo que amo hacer todos los días de mi vida, porque yo soy profesional en cultura física y deporte, tengo una especialización en entrenamiento deportivo y tengo un Magister en alto rendimiento. Entonces, digamos como tal, yo no dependo si gano o pierdo, entonces, digamos, no influye esa responsabilidad económica en el deporte. Antes de continuar cronológicamente hablando del Magister en alta resistencia, en alto rendimiento, que me llama bastante la atención, muchos dirían que eso es solo aprender a correr y todo, pero el Magister ya involucra temas como la pedagogía, incluso la psicología. ¿Cómo maneja usted, siendo en carne propia y aconsejándole a alguien, si fuera el caso, el hecho de qué temperamento de tener una persona de alto rendimiento? Yo creo que en pruebas de triatlón y de larga ultradistancia como las que yo hago, es más, o sea, es como un 70% mente y 30% la parte física. Entonces uno tiene que tener los conceptos de su felicidad muy claros, que al fin y al cabo sus razones, motivos, es los que uno lo va a hallar desde el primer día de preparación hasta el día siguiente de la competencia. Entonces uno siempre tiene que tener un foco de atención bastante alto, y uno maneja muchas estrategias por medio de la psicología deportiva. Los psicólogos a uno siempre hacen que uno se mantenga con el objetivo puesto. Cuando se acaba la motivación siempre va a existir la disciplina, entonces son cosas que verdaderamente uno lo ayudan a siempre mantener la ilusión de llegar al camino. Excelente frase, me encanta. Cuando se acaba la motivación siempre va a existir la disciplina. O sea, este deporte no quiere decir que usted va 130 kilómetros y aún está motivado, ya es un tema mental. No, en la competencia es un lujo. El sufrimiento es en el entrenamiento a la oscuridad, donde nadie ve, donde uno acumula 500, 600 kilómetros en una semana en la bicicleta, casi 100 corriendo, de 15 a 20 kilómetros nadando. La competencia es un lujo, la competencia va a demostrar lo que uno siempre sale a hacer todos los días de la vida. Ok, perfecto. Por ahí dicen que uno no debe estar nervioso cuando está compitiendo, porque cuando está compitiendo lo que hace es todo lo que ya entrenó. Exactamente, ya simplemente es el pasar del momento de la oscuridad a ese momento que uno ha proyectado y planeado durante tanto tiempo para hacerlo de la mejor manera posible. Interesantísimo. Nos fuimos de Cozumel, nos saltamos un poco cómo inició todo en Colombia. Exacto. Pero hay tanta cosa fuera del país que no importa. ¿Qué pasa después de Cozumel, de Ironman? A los 6 meses voy al Ironman de Lanzarote, que es, digamos, considerado el Ironman más difícil del mundo por sus condiciones. O sea, es una nada muy complicada. Es el circuito Ironman con mayor desnivel en la bicicleta, y igual el atletismo también tiene bastante, digamos, dificultades, haciendo el Ironman de Lanzarote uno de los más llamativos para todas las personas que hacen triatlón. ¿Cuánto tiempo transcurre más o menos desde Cozumel hasta Lanzarote? 5 meses y medio. Uf, no es nada. No es absolutamente nada. ¿Cómo le va en ese segundo Ironman? Bien, en ese Ironman fui a aprender. Yo creo que fue mi graduación como hombre de acero, de hierro como tal. Aprendí todo y era una plaza en la cual siempre uno sale a buscar llegar, terminar sin bajarse la bicicleta, sin tener que caminar, porque en verdad es un circuito demasiado complicado, y en ese momento simplemente estaba adquiriendo conocimiento y experiencia. Claro, al inicio importa más llegar que la posición, es como maratón. Exacto. La gente quiere llegar. Ok, interesante. Hagamos una comparación rápida de los 3 terrenos, Cozumel respecto a Lanzarote. ¿Qué tal la diferencia del mar, del terreno en cicla? Digamos, yo he hecho 3 Ironman. He hecho 3 Ironman, uno en Cozumel, uno en Lanzarote y otro en Italia. Digamos, la nada más bonita fue la de Cozumel, el circuito en bicicleta más exigente, el de Lanzarote, y la maratón más rápida, la Emilia en Italia, haciendo, digamos, que cada uno preparaciones muy diferentes, porque entre
Un Ironman y el otro pasaron 6 meses y entre el segundo Ironman y el tercero pasaron casi 3 años y medio. Y yo en Cozumel hice 11 horas 20, en Lanzarote, en España, hice 12 horas 45 y en Italia ya cuando había cambiado, ya había entrenado, hice 9 horas 15. Entonces el tiempo rebajó bastante explicando la experiencia que había cogido en el deporte. Ya para finalizar este fragmento, que aunque parezca mentira, ya se nos van los primeros 10 minutos, ¿cuál es la diferencia ya en términos climáticos? Hacía al principio la comparación de que México digamos que es similar. Me atrevería a decir que aún España e Italia no son esos retos grandes que se vienen más adelante, pero sí ya cambia un poco respecto a Latinoamérica. Sí, digamos, los tres son lugares costeros que están, digamos, a nivel del mar y son bastante calurosos, que son, digamos, como tal la media característica de los tres lugares, y de los tres siendo lugares demasiado hermosos. No, estamos hablando de una de las playas más hermosas de México, un lugar parte símbolo de España, y Italia que no es bello. Entonces, pues bueno, en realidad íbamos a hablar un poco más desde el inicio, pero se nos queda el tiempo y vamos a pasar a un próximo bloque donde quiero que nos cuente cómo lo empiezan a ver o cómo usted empieza a ver esas competiciones desde Colombia y quiere salir. ¿Listo? Vamos a eso. Seguimos por supuesto acá en la cumbre, nos acompañan 3 amigos, no sé si en alguna cámara se vean los amigos, por ahí están. Pero cambiamos un poco de fondo, un lugar muy bonito de este hombre. Y yo sigo impresionado, yo sigo sorprendido. Hablamos un poco detrás de cámaras que tú haces una maratón dentro del triatlón, más todo el resto. O sea, es impresionante, mucha gente no puede ni lograr el maratón. Y estoy hablando de avasallante mayor al 99%. Tú eres un superhumano físico. ¿Qué continúa después de eso? Porque yo ya estoy sorprendido y falta aún más de la mitad. Ok, después del Ironman yo busco qué carrera más complicada que el Ironman en triatlón. Es donde encuentro el Ultraman. El Ultraman es una competencia de 3 días en el cual se nada el primer día 10 kilómetros y se montan 147 kilómetros en bicicleta. El segundo día se hace una contrarreloj de 278 kilómetros en bici individual y el tercer día se corre una doble maratón, 84 kilómetros, haciendo, digamos, como tal la composición de esta competencia. Teniendo esas aptitudes múltiples para el deporte, ¿nunca te has planteado dejar 2 aparte y centrarte en una sola porque serías de sobrado ganador, ¿no crees? No. Me gusta mucho hacer las 3, hacer solo una me aburre, entonces disfruto más la semana haciendo 3 deportes porque diferentes. Una persona con disciplina se centra en una de las 3, con esa disciplina se centra en una de las 3 y en cualquiera de las 3 gana muchas cosas, me parece increíble. Bueno, Ultraman, primero, ¿en qué país? En Estados Unidos, en Florida, Clermont. Ok, también... Curiosamente se practica esto en lugares paradisíacos. Exactamente, allí era el 8º colombiano en hacer esta competencia, era el más joven, hice la mejor representación, tengo actualmente la mejor representación en este circuito, hice 26 horas, siendo el mejor colombiano, el mejor latino, el más joven y que es sexto en la general. Y digamos como tal, el acumulado de los 3 días me da un slot para ir al World Championship, al Campeonato Mundial de Ultraman que se disputa en Kona, Hawái. Traspasándolo a algo común, eso es como el Super Bowl, el Mundial de fútbol, pero en el triatlón. Exactamente. Todos los mundiales grandes de triatlón se hacen en Kona, en Hawái, donde nace el triatlón y principalmente el Ironman y el Ultraman. Ok, interesantísimo. Hablando pues de todo este transcurso de países, de todos los reconocimientos que tú recibes como colombiano, como latino. En primer lugar, antes de ir allá, ¿quiénes son los más duros en este deporte? ¿Los europeos, africanos? Los europeos y digamos como tal, los estadounidenses también son muy buenos, pero más que todo europeos y americanos. Listo, entonces ahora sí vamos allá, los apartamos a ellos, interesantes, dominantes de este deporte, el mejor latino, el mejor colombiano y con ese récord. O sea, yo estoy hablando con el mejor triatleta que ha pisado este país y que nació en este país del mundo. Probablemente de larga ultradistancia, sí. De larga ultradistancia, de eso tienes el mundial y varios, que ya vamos a seguir con eso. Exactamente, entonces después de esto vamos al World Championship, vamos a Hawái, en el mundo hay 5 Ultraman, entonces van los mejores 8
de cada uno de los Ultraman para, digamos, como tal, hacer el mundial. Hawái es increíble. ¿De dónde son los 5 Ultraman? ¿De cada continente? Hay 2 en Estados, o sea, sí, algo así más o menos. Hay diferentes locaciones, hay uno en Canadá, 2 en Estados Unidos, uno en Antártida y el otro se hace creo que en África, entonces se sacan. O sea, 4 en Norteamérica y 1 en África. Y de ahí van los 8 mejores de cada uno al World Championship, al Mundial. Entonces ahí están los mejores atletas, igual allá las condiciones de Hawái son muy complicadas, es la natación más complicada que yo he hecho en toda mi vida, los 10 kilómetros más pesados. En verdad el oleaje es algo absurdo, al punto de pensar como, uy, Dios mío, está complicado, no quiero continuar, pero se saca de la mejor manera. Los 423 kilómetros de la bicicleta son demasiado exigentes porque son muy similares a Lanzarote, tienen bastante desnivel, pero el viento es mucho más fuerte, haciendo, digamos, como tal, desnivel y viento, haciendo una carrera un poco lenta y complicada. En la doble maratón del tercer día, yo recorté muchos puestos, o sea, yo iba en la general como de octavo. El tercer día, en esta doble maratón, yo logro entrar tercero en la general y recortando mucha diferencia. Empezando, yo entré en 7 horas 52 corriendo los 85 kilómetros y, digamos, como tal, este buen registro me da la oportunidad de quedar de sexto a nivel mundial, quedando campeón del mundo por primera vez en mi categoría 20-29 años, haciendo la mejor representación histórica de un latino, igualmente de un colombiano, primera vez que quedamos en un top 5 de hombres y en un top 6 general entre, digamos, como tal, todos los participantes. Que según yo, 20-29 en categoría prácticamente en cualquier deporte del mundo es la más importante, es donde está el nivel. Quitando esas categorías, ¿quiénes son los más duros del triatlón? ¿En qué edades están? Los 30 a los 39, el triatlón, digamos, la madurez deportiva se da el pico se da a los 30 a los 35, 39 años. O sea que tú ni siquiera has llegado a tu 100%. No llegamos a 100%. Dios santo. Después de esto, decido hacer la misma competencia. Me llega una invitación de México y me dicen, Alejandro, ¿quieres hacer el Ultraman non-stop? Las mismas distancias, o sea, nadar 10 kilómetros, montar 426 y correr 84 sin parar. 36 horas de límite. Llego, listo, vamos, me preparé bastante, teniendo la confianza y la tranquilidad de que lo voy a disfrutar. Y allí quedo campeón y tengo el récord mundial de esta modalidad, haciendo toda la distancia. Lo vamos a traducir a distancias. Lo que yo hice en México es como si yo me fuera nadando de Zipaquirá a Cajicá, son 10 kilómetros, cogiera una bicicleta y me fuera 423 kilómetros de Cajicá a Medellín y 84 kilómetros corriendo es de ir desde Cajicá hasta el puente del Cisne y retornar. Ahí son 2 maratones. Yo hice toda esta distancia en 26 horas. 1, quedando campeón de la competencia. 2, haciendo el récord del circuito. 3, haciendo el récord mundial, digamos, como tal, de esta modalidad. Y lo tengo vigente al día de hoy. ¿Cómo manejan toma de líquidos, necesidades básicas? Supongo que no comen nada durante eso. No, todo. Aquí ya entramos a lo que es alto rendimiento, entonces se unen todos los componentes, donde está fisioterapia, nutrición, psicología, deportólogo, digamos, con un solo objetivo, rendir al máximo. Entonces son cosas que se entrenan todo el tiempo durante el entrenamiento para llegar a hacerlo. Entonces uno ya con bebidas, líquidos, geles, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer para no tener que parar en la bicicleta. Prácticamente yo desayuno, almuerzo y como dentro de la bicicleta. Corriendo ya tengo la habilidad también de comer cosas sólidas, y así fue la única manera, porque claro, al segundo le saqué casi 6 horas. Y la otra, que no dormí, simplemente tenía la mentalidad de que hay que ganar, hay que acabar. Yo iba a buscar el récord del circuito, pero faltándome 25 kilómetros me dijeron que estaba tenía el récord del mundo virtualmente, lo estaba haciendo si me mantenía el ritmo que estaba corriendo, y bajé 3 horas el récord del mundo también. Entonces simplemente llegué al momento que ya estaba peleando contra mí mismo, y es algo increíble, que rompí mis límites como tercera, cuarta vez en esa competencia. No, pero es superhumano, definitivamente. ¿Cómo es la previa? ¿Cuánto descansa? ¿Cómo come más o menos? Obviamente cada cuerpo es distinto, bla, 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 pero usted, a grandes rasgos, ¿cómo fue esa preparación ese mes anterior? No, fue una masacre. O sea, es una masacre entrenando
para hacer ese tipo de simulaciones. Yo me acuerdo cuando yo le dije a todos voy a ganar la competencia, fue porque nadé 5 kilómetros en el embalse de Tominé, me fui montando y salí del embalse, fui a la Cuchilla, bajé a Machetá y fui a Pacho y me bajé a correr de Zipaquirá a Centro Chía, miré los números y dije yo me gano la competencia. Entonces sabía el respaldo de lo que estaba haciendo. O sea, todo agotado de haber corrido todo Cundinamarca y más, llega y lo primero que piensa es en voy a ganar la siguiente. Sí, no, yo sabía, era como, digamos, como tal mi test de competencia y como cuando vi los números dije, no, yo me voy a ganar esa carrera. Bueno, faltan aún cosas, o sea, ya se vivió prácticamente el más importante, como lo decíamos, el World Championship, sí. Pero ¿qué siguió? Porque usted siguió haciendo cosas. Exactamente, ahí pasamos a la Maratón de Sables, que es atravesarse el desierto del Sahara corriendo, 250 kilómetros, no, nada fácil, 250 kilómetros en 6 etapas con una maleta de 10 kilogramos al hombro, una carrera demasiado complicada. ¿La maleta es por necesidad para llevar cosas o solo para imponer más de esa? No, uno tiene que llevar su comida, su alimentación, uno lleva sacavenenos, uno lleva un sleeping, uno lleva absolutamente todo, bengalas, prácticamente para sobrevivir en el desierto, para cualquier anomalía, cualquier tipo de suceso que llegue a ocurrir, uno estar preparado. Es una carrera, yo creo que es de las más duras, considerada la carrera de atletismo más dura del planeta. ¿Por qué? Lo voy a resumir con, digamos, con esta frase que decía la carrera, que probablemente cuando muera vaya al cielo porque en el infierno ya estaba. Entonces la carrera era de esta magnitud, se murieron 2 personas. Nos presentamos 830 personas y solo acabamos el 45%, una deserción del 55%, o sea, terminando solo 330 personas. Yo hasta la etapa reina llegué al 15º puesto, pero tuve el peor día de mi vida en competencia y terminó la carrera en el puesto 46, siendo el segundo mejor colombiano y llevándome la mejor experiencia de mi vida de cómo renacer a través del esfuerzo, del deseo y desde el alma, creería yo que definiría esta carrera. Se me adelantaste en una pregunta y es que tú practicas un deporte en el que mueren personas, pero antes de seguir con esto, porque está interesantísimo y me gustaría tener media hora más, hagamos un último cambio de set y vamos a ver lo hermosa que es Cajicá y un poco de la provincia, mientras hablamos de ya lo último. Listo, perfecto. Yo sigo aquí asombradísimo, estamos en un lugar, no pudimos ver Cajicá porque nos cogió a contraluz, pero estamos en Cajicá. Estamos viendo Cajicá, no como queríamos, pero igual está lindo y usted es un hombre salvaje de todas formas, ¿no? Pasar del Sahara, de sobrevivir, teniendo compañeros o colegas que pues murieron, no se me hace tan raro la verdad hablando de las condiciones en las que hablamos. ¿Qué sigue? Porque viene algo actual muy importante que lo convierte usted nuevamente en campeón, pero esta vez un campeón más interesante. Yo creo que es la carrera donde se reúne todas las habilidades y experiencia que acumulé en todas las competencias anteriores. La Copa del Mundo de Ultradistancia era realizar 10 distancias a Ironman. ¿Qué quiere decir esto? Durante 10 días consecutivos iban a dar 3.8 kilómetros, montar 180 kilómetros y correr 42. ¿Qué quiere decir esto? Iban a dar en los 10 días 38 kilómetros, montar 1800 kilómetros en bicicleta y correr 422 kilómetros. Prácticamente ir a la costa y volver haciendo triatlón en 10 días. Definitivamente la realidad supera la ficción, hombre. Y que bueno, esa vez iba a hacer, ¿qué hizo? Eso. Simplemente... Yo siempre lo digo, para mí hay una frase muy grande de Michael Phelps que me define mucho, la cual dice que no va a predecir la historia, pero nada es imposible. Simplemente iba a quedar campeón del mundo, hacer el registro más grande de toda la historia en el triatlón de larga y ultradistancia para Colombia, siendo campeón de esta competencia, sabiendo que era el primer colombiano en intentarlo, porque la magnitud de esta carrera es simplemente para superhumanos. Algo que voy a definir esta carrera como hice con la Maratón de Sables y es de la siguiente manera, diciendo que el DECA no es una competencia en la cual uno viene a divertirse, es una competencia en la cual uno viene a probar los límites de la raza humana y fue así. Estaba con los mejores atletas del mundo en una locación haciendo algo verdaderamente imposible, rompiendo los límites físicos como mentales y dejándole al mundo un mensaje muy grande de que absolutamente nada es imposible en esta vida.
¿Qué tanto usa ese tipo de inspiraciones como el mejor nadador de la historia de nuestro planeta? No, simplemente mi objetivo más grande, más allá del ser atleta, es inspirar, recordarle a la gente que hay que creer en sí mismos. Y es como una de las cosas que más me apasiona, recordarle al planeta lo capaces que somos. Y es como el ejemplo, la sumatoria de estas 5 carreras en 5 años, era porque era un simple muchacho que tenía una ilusión de cumplir algo totalmente increíble. Otra de las cosas de Superhumano ya no es solo participar en los triatlón, en el DECA, sino también aparte seguir con su vida, trabajar, estudiar. Hablamos al principio que tiene un magíster y actualmente, y a donde voy, me gustaría profundizar muchísimo más en este campeonato. Por supuesto lo felicitamos, estamos agradecidos y orgullosos de que usted esté acá en nuestro canal y pues de que represente a nuestro país. No por profundizar mucho más en ello, pero quiero abarcar lo importante que es, incluso siendo ello, construir un negocio, que es de lo que vamos a hablar a continuación, y continuar con una vida, que por más que se tengan que dejar sacrificios y todo, usted lo logró y ahí vamos. ¿De qué se trata ese...? Exactamente, como se los dije, mi vida profesional, con mi hobby, con mi pasión, todas se unen para yo crear una empresa que se llama Great Warriors Triathlon, la cual es una empresa que se dedica a planificar y estructurar sueños deportivos en deportes de resistencia, natación, ciclismo y atletismo o en triatlón como tal. Somos una empresa que trabaja a nivel nacional con planta física, digamos, de instalaciones en Cajicá, pero también trabajamos a distancia y a nivel Colombia como a nivel internacional, preparando atletas para todo tipo de competencias a nivel de talla nacional como de talla internacional en todas sus magnitudes. Esto, como usted mismo lo describía, se trata de llevar el cuerpo humano a un límite, pero muy absurdo, tanto físico como emocional, como psicológico. ¿Cuáles son las primeras bases que se fundan desde esa empresa de triatlón para construirlas en futuros deportistas? Yo creo que el eslogan de mi empresa es Never Give Up, que al traducirlo al español traduce Nunca te rindes. Entonces es algo que siempre me ha caracterizado. Yo creo que el más exitoso es el que más trabaja, no el que tenga mayor talento. Entonces yo siempre le digo a todas las personas, hay que vivir un día a la vida, un día a la vez y trabajarlo simplemente construyendo el sueño. Entonces las metas y los objetivos van a ir llegando poco a poco. ¿Cómo se pueden contactar las personas que estén interesadas con esta escuela? Ok, en Instagram aparecemos como @GreatWarriors3 o si no como atleta aparezco Alejo Rivas 25 en Instagram o en Facebook aparezco como Alejandro Rivas Venegas y todos los que quieran iniciar, aquí no importa que usted tenga su primera bicicleta, que nunca haya corrido y tenga la ilusión de hacerlo, preparamos atletas de talla desde su primer día hasta personas que salen a pelear competencias a nivel internacional. Manteniéndonos acá, pero con un pequeño paréntesis en el sentido familiar de la palabra de estado civil. Están que me casan. Ah, madre, eso es interesante mencionarlo porque, pues lo siento a la que está que lo casa, pero toca dar su Instagram también. Alejo Rivas 25. Ahí está, entonces para las interesadas y los interesados, aunque usted va por las interesadas, pero ya no porque lo van a casar. Ya grave, hombre. Bueno, aún nos queda un poco de tiempo. ¿Podemos dar la dirección para que lleguen exactamente acá en Cajicá al menos? No, o sea que nos contacten y después los llevamos a las instalaciones donde nadamos, donde corremos, donde montamos bici. Primero tienen que pasar un filtro. No, no hay filtros, simplemente tener la disposición. Ah, ok, listo, perfecto. El filtro es el primer paso, comunicarse. Exactamente. Perfecto. Usted me dijo que no le preguntara, pero necesito saber qué expectativas. Puede que se quiere que no sean más triatlón, aunque usted tiene el potencial para hacerlo por toda la vida, pero ¿qué se viene para Alejandro Rivas, así sea con la empresa o con triatlón o familiarmente? Yo creo que en este momento quiero inspirar, quiero dar conferencias, volver a lugares donde a mí me hubiera gustado que la gente me hubiera apoyado, dar mucho respaldo financiero, como desde mi profesión, impulsar a muchos pelados a que lleguen a ser 10 veces más grandes de lo que yo llegué a ser hasta ese momento. Y si me vuelvo a poner un dorsal o me llego a poner, digamos, otro tipo de objetivos, debe de ser muy grande, debe ser demasiado grande, porque creo que ya simplemente lo cumplí todo y busqué ser feliz y lo hice. ¿Miedo? Como siempre lo digo, respeto a todos, miedo a ninguno, entonces hay que hacer.
O sea, se va con todo definitivamente. Compartimos en ese sentido un sueño, porque algo bonito que a mí también me gusta sería llegar en algún punto a inspirar, y el tema de las conferencias. Lo que llena y hace la experiencia de un conferencista es tener cosas que contar, y usted, mejor dicho, ya tiene 6 vidas de conferencista. Y no, pues desearle esos éxitos, por supuesto. Vamos a los pasos finales, en los que le voy a abrir este espacio de un minuto, un poquito más, para que tratemos de inspirar a las personas que nos ven. Muchos muchachos, estamos en una región explotando deportistas en este momento, están surgiendo de todos lados, nos están haciendo orgullosos de todos lados. Hace poco un competidor campeón en Europa de Cogua en ciclismo, muchísimos ciclistas afuera, deportistas de todo tipo, de fútbol, futsal, etcétera. Esa inspiración de que el triatlón también es un trideporte que existe ahí, está disponible, y que solo no es apto para las mentes limitadas y débiles. Total, yo creo que yo siempre, esto lo digo desde el punto de vista de entrenador, mientras que una persona respire es entrenable. Entonces es buscar lo que lo apasione para llegar a tener éxito. En Colombia yo creo que Colombia es el mejor entrenadero del planeta. Tenemos todas las condiciones geográficas para llegar a ser los mejores del mundo en la disciplina que queramos. Simplemente hay que buscar formarnos y unir todos los componentes del rendimiento en un solo objetivo para que los atletas surjan. Y esto es un llamado más que todo a los entes, yo no fui nunca patrocinado, fui muy poco patrocinado, entonces conozco el esfuerzo de mi mamá y de la gente, digamos, como tal, cercana, para que yo llegara al punto que llegué. Entonces es invertir muchos recursos en dinero, muchos recursos en deporte, en infraestructura, en tecnología, que al fin y al cabo es lo que nos va a llevar a ser competitivos a nivel mundial. Listo, hombre, finalicemos, no sin antes agradecerle, por supuesto, y mandarle un saludo a la conexión de este programa, quien es Luisa Baracaldo. Entonces enviémosle un saludo, démosle las gracias. Esto se lo vamos a mostrar tú le dices Lulú, yo le digo Lu, entonces Lulú. Nos vemos, muchísimas gracias a todos por estar pendientes de este programa, que es Lugares y Personajes, nuestra primera vez fuera de nuestra jurisdicción informativa, no por poco, sino por precisamente el campeón en triatlón ultradistancia, campeón del mundo, campeón a nivel mundial, y en la carrera más dura del planeta, diría yo, no carrera, campeón mundial en la competición más exorbitante que se pudo haber creado en la historia de nuestro planeta, quitando los gladiadores. Y aparte representándonos como el mejor colombiano en muchas otras anteriormente. O sea, hombre, impresionante, un orgullo, muchísimas gracias y hasta luego. Esperamos que sigan pendientes, no sé qué tan superable sea este programa, pero siempre traemos cosas interesantes y nos vemos la próxima semana. Listo, muchachos.